Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la mañana. Bueno, muchos lo conocen al doctor Daniel Curiel. El doctor Daniel Curiel es un médico de la Universidad de Buenos Aires que hace más de 20 años que está fuera del país, que actualmente es profesor de medicina de la Universidad de Michigan y es el director de la unidad de trasplante del Hospital de Ann Arbor. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Este, ¿no? ¿Con este avance o con este retraso? Fenómeno, gracias. Bueno, gracias. De acá, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Hematología por la invitación y la verdad me honra estar acá como siempre. Me encanta estar en la Argentina y poder hablarles y ver un montón de caras conocidas que me ven envejecer, porque ustedes no envejecen. Pero nosotros sí, es la calidad de vida en Estados Unidos lo que me está matando. Pero bueno, hoy les voy a dar dos charlas, una, ¿está bien el micrófono? Sí, ¿no? Dos charlas, una de GVH aguda refractaria a esteroides. No lo elegí yo el tema, les aclaro, lo eligió Guillermina, así que es bastante challenging, bastante desafiante porque no cambió mucho la situación en los últimos años, ¿no es cierto? Así que voy a tratar de enfocar cosas en donde uno puede hacer, en donde uno puede empezar a pensar cómo cambiar la situación, más que mostrarles muchísimas curvas de sobrevivencia que llegan casi a cero. Y después del mediodía, creo que sí, ¿no? Es la próxima, tenemos una charla de GVH crónica, y ahí vamos a también, no les voy a mostrar las fotos de siempre y los tratamientos de siempre, eso no ha cambiado, sino que les voy a dar un poco la dirección en donde las cosas se están moviendo en esa área. A ver si voy, está bien, bueno. Esta es una slide muy conocido para ustedes en donde les resumo las causas de mortalidad en trasplante. Y como ven acá, no ha cambiado mucho las cosas en la última bueno, más de la última década, en los últimos 13 años, ¿no es cierto? Vamos al trasplante halogénico acá y como ven, recaída sigue siendo un problema, GVH sigue siendo el segundo problema más frecuente y tengan en cuenta que muchas de estas infecciones ocurren en el setting, en el medio de tratamiento para GVH aguda o crónica. Es decir, que yo cuento estas muertes como segundas a GVH también. Y en el donante no relacionado, las causas de muerte son iguales. Es decir, GVH sigue siendo un problema enorme. Y me avergüenza mostrar este slide que lo vengo usando hace más de 15 años, que lo publicó Paul Martin en 1990, en donde les muestro una comparación retrospectiva de resultados de tratamiento primario, inicial, de GVH aguda, con distintos agentes. Y como ven, para resumirles toda la información en esta tabla, lo que esto les dice es que esteroides solos tienen una respuesta completa y parcial de aproximadamente 50%, y esto es similar o mejor que otros agentes solos como ATG, ciclosporina, en combinación o solos. Es decir que los esteroides siguen siendo el estándar para tratamiento inicial, ¿sí? Han habido, como ustedes saben, estudios en donde se exploró agregar agentes a los esteroides y los resultados han sido similares o peores a veces, como en el caso del estudio que se hizo con daclizumab.
En esta charla yo les voy a hablar un poco de cómo definimos la enfermedad de la GVH aguda refractaria a esteroides. Y la definición no es una cuestión semántica, sino que es lo que crea la cultura o lo que crea el reflejo a veces de cuándo empezamos tratamiento secundario, ¿sí? Es decir, que la definición es lo que va a guiar la terapéutica a seguir. Les voy a hablar también de factores que predicen la respuesta a terapia primaria de GVH aguda, y esto es importante porque, bueno, al predecir la respuesta favorable o no favorable, ustedes van a saber quiénes están más predispuestos a desarrollar enfermedad esteroide refractaria, y después vamos a hablar un poco, algo que ya por ahí la mayoría conoce, que son los resultados de tratamiento de GVH aguda refractaria. Y les voy a dar tiempo para preguntar cuál es el mejor tratamiento cuando uno no tiene un ensayo clínico, que el ensayo clínico siempre es el mejor tratamiento para todas estas cosas. Acá esta diapositiva es muy busy, tiene muchas líneas, pero eso es para ilustrarles la variedad de definición de GVH aguda esteroide refractario que existen. Esta es la que yo he usado en mis propias publicaciones y que creo que, por supuesto, si yo la usé es la mejor, pero acepto que existen otros puntos de vista. Pero básicamente lo que acá no es tan complicado, parece muy complicado porque hay mucha palabra, pero básicamente lo que ustedes ven en este primer punto es que si ustedes no tienen cambio en el estadio de piel por una semana de tratamiento con 2 miligramos kilo por día de metilprednisolona, o si tienen progresión de GVH, que eso quiere decir, progresión quiere decir cuando aumentan el estadio por lo menos por un grado en la piel, o la falta de respuesta visceral a pesar de tratamiento con la misma dosis de metilprednisolona por 3 días, o progresión de GVH visceral a pesar de tratamiento con esta misma dosis por 2 días, o cualquier GVH aguda visceral que progresa a estadio 4 después de 24 horas de tratamiento. Es decir, que en esta definición lo que están priorizando son el órgano que está involucrado, el tiempo de tratamiento que ustedes le están dando al paciente con las dosis adecuadas de esteroides para cada órgano, y el tipo de falta de respuesta, es decir, si el paciente está estable o si el paciente progresó. O sea, son muchos elementos y por eso es una definición larga. Después, si pueden ustedes leerlo ustedes, así no usamos tiempo para otras cosas, pero básicamente todas las definiciones tienen componentes de órgano involucrado, de dosis de esteroides, de duración de esteroides y de tipo de falta de respuesta a esteroides. Y esto se los quería mostrar para que vean la heterogeneidad de tratamientos o de definiciones que llevan al tratamiento secundario, al menos que existen al menos en Estados Unidos. Esto es un survey, una encuesta que se hizo en muchos centros de Estados Unidos. Nosotros participamos de la encuesta la hizo Stephanie Lee. Y como ven, acá tienen en esta columna la definición de la falta de respuesta, es decir, GVH aguda no resuelta, GVH aguda no mejorada, GVH aguda progresiva, y para cada categoría de falta de respuesta, el número de días de tratamiento que cada centro hace, y no solamente eso, sino la dosis diarias de esteroides que cada centro hace. Por ejemplo, acá tienen una variación de 3 a 14 días de tratamiento, y esto quiere decir que estos centros, por ejemplo, el centro que usa 14 días,
deja al paciente por 14 días con 2 miligramos kilo por día antes de iniciar terapia secundaria, eso es lo que quiere decir. Y las dosis de esteroides diarias es una barbaridad, 15 miligramos kilo por día, pero bueno, hay gente que hace eso, ¿no es cierto? Esto y lo mismo se repite en las columnas de abajo. Es decir que estamos todos haciendo cosas diferentes. Y no solamente eso, que yo me imagino, y esto no fue incluido en el survey, en la encuesta que les mostré en la diapositiva pasada, que cada uno de estos centros también tiene criterios de respuestas muy distintos y también mide respuestas en momentos muy distintos. Es decir que todas estas cosas las tiene que estar pensando cuando leen cualquier trabajo, y no hay muchos trabajos, pero cualquier trabajo que lidie con terapia de GVH aguda refractaria a esteroides. Y en resumen, lo que acá les trato de mostrar es los componentes que tienen impacto cuando uno define GVH aguda refractaria a esteroides. El número de días de tratamiento, la dosis de esteroides, los órganos involucrados, el estadio o el grado de GVH aguda con el que empiezan, el tipo de falta de respuesta. Estamos hablando de GVH aguda que está estable y no respondió, estamos hablando de progresión, de algo que aumentó de estadio o de grado, estamos hablando de flare, estamos hablando de agudización a medida que vamos bajando los esteroides, porque todos estos son pacientes distintos, ¿no es cierto? Y lo que también es importante es la dosis de esteroides a la cual ocurre el flare, a la cual ocurre, no es lo mismo un paciente que reagudiza su GVH aguda a una dosis de 50 miligramos diarios de prednisona o el equivalente de metilprednisolona, que el paciente que hace lo mismo a 10 miligramos. Es decir, esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Y finalmente, muy importante es qué factores de riesgo, inclusive por el momento, en general estos factores son demográficos, ahora se los voy a mostrar, tiene este paciente que predicen, a priori, la falta de respuesta o la progresión de GVH aguda. Y yo no les voy a dar la respuesta de cuál es la definición correcta. Lo que yo creo que es importante es que uno adopte una definición y sea consistente con el approach, con lo que uno haga dentro de su institución. Y si es dentro de la Argentina, todavía mejor. Y la segunda cosa que les voy a decir también con respecto a esta definición es que no se olviden, no dejen al paciente por semanas y semanas con esteroides esperando una respuesta. Es decir, mi tendencia es a reaccionar antes, digamos, más temprano que más tarde. En otras palabras, yo en general no dejo pasar más de una semana de tratamiento con esteroides a 2 miligramos por kilo por día antes de empezar terapia de segunda línea. Esto es como para que tengan una idea. Esto está basado en trabajo que ustedes ya habrán visto y que yo no traje acá a colación, que claramente demuestra que los pacientes con una respuesta más temprana, dentro de los primeros 5 a 7 días, tienen un mejor pronóstico. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo sabes que agregando algo le cambia el pronóstico? No lo sé. ¿Y existe alguna medicación o alguna terapia que sea un home run como segunda línea? Y la respuesta todavía es no, ¿sí? Y justamente por eso no van a ver en la literatura muchos estudios de GVH aguda, de tratamiento de GVH aguda refractaria a esteroides, porque normalmente cada vez que hacemos un estudio de esos matamos a la droga, porque la gente en general termina teniendo una respuesta de 40-50% y una mortalidad del 80%, ¿no es cierto? Y con eso le resumí la charla. Pero no hay enojo en mi tono de voz, pero hay frustración, un poquito de frustración. ¿Cuáles son los factores de riesgo para respuesta a terapia inicial? Y por ende, los factores que ponen al paciente en riesgo a GVH aguda, de GVH aguda refractaria a esteroides. Bueno,
digamos, lo único que se pone bien con la edad es el vino, es decir que nosotros no. Bueno, depende, hay aspectos que se pondrán mejor, pero bueno, cuanto más viejo es peor, ¿no es cierto? La respuesta al tratamiento, los mismatches de la incompatibilidad de HLA, los trasplantes de mujer a hombre, la GBH hiperaguda, y esto es algo que yo he hecho mucho hincapié a lo largo del tiempo, mi definición al menos es GBH aguda que ocurre dentro de los primeros 14 días del trasplante, GBH aguda severa, por supuesto, grados 3, 4, GBH aguda visceral, y lo que está ocurriendo ahora, que cada vez más y más, es biomarcadores que nos den una idea de lo que está pasando un poquitito antes y un poquitito más fidedignamente y consistentemente que los factores demográficos. Esto es un estudio que publicó un fellow que trabajó conmigo hace años en MD Anderson, en donde miró la respuesta a terapia primaria de GBH aguda en 287 pacientes con GBH aguda. Este tipo de números solo los pueden acumular en MD Anderson, porque es una cantidad bastante grande. Y como ven acá en estas columnas, esto es CR/PR, esto es respuesta completa, respuesta parcial. Cuando tienen GBH aguda grado 1 o 2 que ocurre después de los 14 días, tiene una respuesta de 65%. Antes de los 14 días les baja a 48%. Y lo mismo ocurre cuando tienen GBH de grado 3 o 4. Es decir, con esto les quiero ilustrar lo que yo les mostré en la diapositiva anterior, que el timing, el tiempo, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Y por supuesto los que peor andan son los que tienen GBH aguda severa y que ocurre dentro de los primeros 14 días del trasplante. Y yo creo que ese es un grupo de riesgo particularmente alto como para probar lo que puedan probar desde el punto de vista experimental, sin necesidad de mucho biomarcador o complicación. Acá tienen el mismo grupo de pacientes en donde, bueno, ya han pasado el periodo de tratamiento y les estoy midiendo la respuesta. Y como ven, la respuesta al tratamiento primario en sí es un predictor muy fuerte de sobrevivencia. Fíjense, en el próximo slide les doy los números, que en estos 287 pacientes, cuando no hay respuesta a esteroides de tratamiento inicial, tienen un 17% de sobrevivencia a 2 años, comparado con un 36% en los pacientes que responden. Yo sé que el 36% tampoco es ideal, pero es real, ¿sí? Es decir, esta respuesta al tratamiento inicial en este estudio es el factor más importante, determinante de la mortalidad no relacionada con recaída. ¿Lo dije bien, Guillermina? Mortalidad no relacionada con recaída. Bueno. Ahora les conté los predictores que más o menos todos habíamos leído aquí y allá. Esto es un trabajo que salió de nuestro grupo, que va a ser publicado en el New England Journal of Medicine muy pronto, iniciado por Sophie Pachesny, que la trajimos acá para una charla con el doctor Kuzminski. Estuvo en Buenos Aires el año pasado y presentó los datos preliminares de esto. ST2 es el receptor de la interleuquina 33. La interleuquina 33 activa las vías de las células T helper 2. Y el ST2 es el receptor específico de esta interleuquina. Es
es un biomarcador proteómico y ella lo mide en pacientes en los que se diagnostica en el momento del diagnóstico de GVH aguda y ella descubre que esto predice la respuesta a tratamiento en el día 28 post-tratamiento y también predice mortalidad a los 6 meses. Y lo compara esto con un panel de biomarcadores que publicó Ferrara hace 2 o 3 años y el ST2 de por sí funciona mejor que el panel también. Fíjense acá, tienen el odds ratio, no sé cómo decir odds ratio OR, ¿no es cierto? Está bien, de ST2 en lo que concierne a posibilidades de tener una respuesta al tratamiento. Es decir, acá tienen 2 veces menos posibilidades de tener respuesta al tratamiento de GVH aguda que si tuvieran un nivel bajo. Y acá tienen el hazard ratio, porque esto tiene que ver con sobrevivencia, y cuando ustedes tienen un ST2 alto y GVH de grado 3-4, tienen un hazard ratio que es 9 veces más alto para mortalidad que si ustedes tuvieran un ST2 bajo y un grado de GVH aguda bajo. Es decir, que esto parece ser un marcador que va a funcionar, ahora necesita ser validado en forma prospectiva. Todo este trabajo se ha hecho en muestras de nuestro biorepositorio, que son todas muestras congeladas, que sacamos a intervalos regulares de todos los pacientes. Este trabajo, perdónenme, yo sé que no se ve mucho, pero cuando lo ampliaba tampoco funcionaba, pues se borraba, así que les voy a contar, pero sí pueden ver los boxes, las cajas, las barras acá. Lo que les quiero mostrar acá es el REG3 alfa. El REG3 alfa es una proteína que es producida en las células de Panet del intestino. Este es un biomarcador que ha sido estudiado fundamentalmente en el laboratorio de Ferrara. Y como ven, está aumentado significativamente en GVH del tracto gastrointestinal. Esto es lo que dice acá. Esta barrita de acá son niveles de REG3 alfa en enteritis que no son GVH. Es decir, con esto lo que les quiero mostrar es que este biomarcador parece ser más específico para el diagnóstico de GVH versus otras formas de enteritis. Y esto lo voy a saltear porque GVH en otros órganos y este biomarcador no es tan buen marcador para otros órganos. Y en el próximo slide, les quiero mostrar cómo el REG3 alfa también se correlaciona con, y esta es la publicación en donde está, con la respuesta a tratamiento en GVH del tracto gastrointestinal. Como ven, los pacientes que responden mejor son pacientes que empiezan con un nivel de REG3 alfa más bajo que los que no responden. Y esto también se correlaciona con mortalidad, y acá tienen el 1 year survival de acuerdo a niveles de REG3 alfa. Esto es nivel alto, esto es nivel bajo. Es decir, acá les muestro 2 biomarcadores, ST2 y REG3 alfa, que me parece son los más relevantes en este momento para predicción de sobrevivencia y para predicción de respuesta a tratamiento. Yo creo que si esto termina funcionando, podemos identificar más fidedignamente, más consistentemente, grupos de muy alto riesgo. Una vez que ustedes tienen GVH aguda refractaria a esteroides, la respuesta y el desenlace después del tratamiento secundario, se los traté de resumir en una diapositiva. La proporción de gente que responde es similar a la proporción de gente que responde a terapia primaria. Es decir, las respuestas son de 40 a 50%. Si responden bien a terapia secundaria, tienen mayores chances de sobrevivencia.
En algunos tratamientos, como la fotoferesis extracorpórea y las células mesenquimales, del cual, me parece que necesita más trabajo, parecen correlacionarse mejor con sobrevivencia. Yo creo que la razón de esto es que la sobrevivencia se estudió más con estas dos modalidades, ¿no es cierto? Hay las mortalidades, la mortalidad después de terapia secundaria, por supuesto, es más alta que después de terapia primaria. Las respuestas al tratamiento parecen ser mejores en las reagudizaciones que ocurren cuando ustedes hacen el taper el descenso de la dosis de esteroides, que cuando tienen una progresión o una falta de respuesta. Particularmente cuando el flare o la reagudización de GVH aguda ocurre a dosis bajas de esteroides. Es decir, que estos son principios generales que se aplican a todos los tratamientos. Ahora, ustedes por ahí quieren saber, ¿existe algún tratamiento que es el mejor para GVH aguda refractaria a esteroides? Este es un trial clínico, ¿no es cierto? Ahí tienen la respuesta. Y si no tienen un trial clínico es un problema, porque la selección de qué camino ustedes van a seguir, usualmente es un dilema, y les cuento que estos dos caminos llevan al mismo lugar, así que y por eso puse esa foto. Pero bueno, hay distintos tratamientos, y es difícil elegir entre los distintos tratamientos. Yo creo que la elección se debe basar en el tipo de órgano involucrado. Yo empiezo con el anticuerpos policlonales, que es por ahí la forma más tradicional de tratamiento. Hay distintas preparaciones, tienen el ATG de Fresenius, que resurgió ahora en Estados Unidos por un estudio que se está haciendo, que está liderado por el Dana-Farber, para prevención de GVH crónica. Tienen el ADGAM, que es globulina antitimocítica de caballo, y la timoglobulina, que es la que nosotros usamos más frecuentemente, que es la de conejo. Las respuestas en general son del 30 al 54%. Les cuento que en mi experiencia en nuestros pacientes en MD Anderson, las respuestas mejores se veían en piel y en tracto gastrointestinal, y al menos en los pacientes que yo analicé en ese momento en MD Anderson, todos los pacientes con GVH de hígado, agudo de hígado, tratados con globulina antitimocítica, murieron. Es decir, que la mortalidad era prácticamente era de 100%. Es decir, que usualmente no lo uso para GVH de hígado por esas razones. Las toxicidades son en general tolerables, son más bien relacionadas con infusión y también infecciones. Pero bueno, es muy difícil en estos pacientes que ya están recontra inmunosuprimidos saber si la infección la tienen por el inmunosupresor o por el GVH en sí, ¿no es cierto? Y la sobrevivencia es de 15 a 20% en los 2 años, que no es diferente en otras situaciones. Este es un trial de Van Lint que yo creo que es bastante informativo, en donde él trata primero a los pacientes con metilprednisolona 2 miligramos por kilo por día por 5 días, y después los randomiza entre los que responden y los que no responden. Los que responden continúan con esteroides, los que no responden son randomizados a recibir globulina antitimocítica o un aumento de la dosis de esteroides, y lo que ellos ven es que si bien ustedes tienen una incidencia acumulativa de mortalidad relacionada al trasplante que es
más alta en el grupo que recibe glomulina antitimocítica, fíjense que los números de pacientes tampoco son altos, la sobrevivencia, el overall survival, es básicamente similar para los dos grupos. Es decir, que el mensaje de esto es que puede haber una diferencia en mortalidad relacionada al trasplante, pero a la larga se les está muriendo la misma proporción de pacientes por una razón u otra. Esto es una de mis curvas, para que se den una idea. Esto es, son cientos de pacientes del MD Anderson. Es algo bastante, es una curva bastante vieja. Creo que esta curva la hice en el año 1999 o 2000, y en 13 años yo no creo que cambió mucho para globulina antitimocítica o para otras drogas. Después existen anticuerpos monoclonales como el daclizumab, que prácticamente se dejó de usar desde el estudio de Stephanie Lee, en donde usaba daclizumab con esteroides como terapia inicial de GVH aguda, y el alemtuzumab. Y acá les muestro una de las experiencias con daclizumab, que es la de Perales, publicada hace unos años. Él trata 57% con hasta 5 dosis, y la respuesta es de más o menos 57%. Tengan en cuenta que la mayoría de estos pacientes eran más jóvenes que 18 años, y eso influye en su respuesta y en la sobrevivencia. Y como ven, y Prisipiorca en MD Anderson tuvo la misma experiencia. Las mejores respuestas las tienen en piel, y por supuesto peores respuestas, como ocurre frecuentemente, en hígado. La toxicidad fueron infecciones, y la mayoría pero esto es lo mismo con cualquier droga, ¿no es cierto? Esto es GVH aguda. Y acá tienen la curva de sobrevivencia para pacientes de distintas edades, que es lo que les estaba explicando. Si tienen más viejos, se mueren más. Con Campath también hay, yo traté de elegir una experiencia más o menos representativa de otras, y todas son, ¿no es cierto?, con no demasiados pacientes, pero bueno, usó 10 miligramos subcutáneos por 5 días, esta experiencia de alemtuzumab, de Campath, y las respuestas son altas. Tracto gastrointestinal y hígado tuvieron algunas respuestas. Como siempre con Campath, el problema son las infecciones, y también en este caso en particular las citopenias. Y en el momento en que esto fue publicado, 10 de 15 personas que respondieron estaban vivas. Vamos a ir directamente a, continuamos con terapia biológica con bloqueo de TNF-alfa. Este es un estudio que hice yo hace bastantes años, también en MD Anderson, 21 pacientes tratados a 10 miligramos por kilo por semana, con una mediana de 4 dosis. La respuesta fue de 67%, respuesta completa de 63%, y básicamente la mayoría de las respuestas fueron en tracto gastrointestinal. Les cuento que cuando hicimos el estudio de fase 3 con infliximab, en donde decidimos usarlo como terapia inicial, con esteroides, y lo comparamos con esteroides solos, no hubo diferencia. Esto también está publicado en BBMT hace unos 3 o 4 años. La toxicidad principal, infecciones. Y las infecciones por mold, por Aspergillus y otros mohos son las principales, es el principal problema. Tengan en cuenta que este estudio fue hecho cuando no había voriconazol o posiconazol. Es decir que, digamos, la historia ahora puede ser distinta, porque muchos de los centros, o al menos nosotros hacemos eso, cuando los pacientes tienen
tienen GVH aguda o crónica y están con esteroides o con este tipo de terapia, están con profilaxis con antifúngicos de amplio espectro. Esto es un poco más de, no sé qué pasó acá con la tabla, pero bueno, no se preocupe, es como que se desacomodó todo. Y esta es la sobrevivencia, que también, como ven, es entre 30 y 40%, es decir, no es estelar tampoco. ¿Qué pasó acá? Esto eran, estos eran bullet points. Sí, cambió a 10. Buah. El etanercept también es un inhibidor del TNF-alfa, pero el tipo de inhibición, el mecanismo es distinto, es una molécula de fusión de dos subunidades, entre una subunidad de TNF-alfa y de IgG1. La respuesta también fue 46%, y 5 de 6 pacientes tuvieron respuesta completa. Ha sido combinado con daclizumab, con ATG, etcétera. Nada de esto es demasiado promisorio. Y acá les muestro finalmente pentostatina. Por Bolaños, en el grupo de Hopkins, trataron 22 pacientes en un fase 1-2, la respuesta fue 78%, 64% completa, y las mejores respuestas fueron como siempre, en skin, en piel, en el tracto gastrointestinal, y también hay respuestas en hígado. Por supuesto, siempre las respuestas son mejores en el centro que hace el estudio, ¿no es cierto? A mí me echan en cara eso con infliximab, yo le echo en cara esto a Bolaños con pentostatina, y esta es la curva de sobrevivencia que tiene él. Nosotros también hicimos un estudio de fase 1-2, que no me dejaron no me dejó la compañía publicar, pero les voy a mostrar los resultados, en donde tratamos de encontrar la dosis correcta de pentostatina en pacientes con enfermedad de GVH aguda refractaria a esteroides, y en realidad trabajamos con las dosis de 1 miligramo metro cuadrado para abajo. Las dosis que usó Bolaños en el estudio que les mostré antes son dosis de 1.5. Es decir, nuestra pregunta es, ¿qué pasa si usamos dosis más bajas? Se lo resumo, se mueren todos. Porque se siguieron muriendo después del 15%, tratamos 20 pacientes y los 20 pacientes se murieron, es decir que no es un tratamiento efectivo. Yo no usaría pentostatina a dosis bajas para GVH aguda refractaria a esteroides. Es lo que yo le decía, que es la mejor manera de matar a una droga, es usarla en este contexto. Y después MMF, que en mi opinión es bastante inútil para pacientes con GVH aguda refractaria a esteroides, pero como les digo, hay gente que tiene más suerte. Esta publicación de Furlong con 19 pacientes tiene un 47% de respuesta, sobrevivencia de 37%, y la toxicidad principal es neutropenia y náusea. Yo creo que estamos publicando menos y menos este tipo de artículos, porque realmente son una basura. Y estoy incluyendo cosas que yo he publicado en mi juventud también. Pero, bueno, esto se los puedo decir ahora mirando atrás y mirando los 200 millones de estudios de fase 2 malos que se publicaron y que no enseñan nada, ¿no es cierto? Yo creo que hubo una época en donde había lugar para experimentar, porque surgían las moléculas y todos queríamos saber qué pasaban y todos queríamos publicar, pero bueno, en este momento tenemos que tener un argumento mejor que un fase 2 malo. Y yo cuando cuando me llegan artículos de esto para revisar, ni los miro, los rechazo sin mirarlos, porque para mí un fase 2 que se publique tiene que ser un fase 2 con un montón de características que le den valor
al manuscrito, en donde ustedes y yo podamos aprender algo, ¿no es cierto? Y yo creo que es suficiente ya de estudios en GBH agudo refractaria a esteroides con la misma curva de respuesta y la misma curva de sobrevivencia. Este es un estudio con una metodología con la que yo he trabajado mucho en GBH crónica, que es fotoferesis extracorpórea. Yo creo que es extraordinariamente útil en GBH crónica y creo que tiene su lugar en GBH aguda también. Greinix en Austria trató 59 pacientes con grado 2 a 4, GBH aguda refractaria a esteroides, 2 tratamientos semanales hasta respuesta máxima, y es que esto es el mismo esquema que yo usé en mi primer publicación en GBH crónica, que es un esquema más intensivo que el que se usa para linfomas cutáneos, que es el uso aprobado de fotoferesis, ¿no es cierto? Y sus respuestas son realmente bastante estelares, y el tiempo medio para respuesta son 4 semanas. Les cuento que eso equivale más o menos a 20 tratamientos, y lo que ella ve es que hay mejor respuesta en pacientes que se tratan más rápido con fotoferesis, y en pacientes con menor duración de fotoferesis. Por supuesto, acá no saben qué es lo que vino antes, la gallina o el huevo, ¿no es cierto? Si la duración dura menos porque mejora o si, ¿me entiende? Pero bueno, les estoy diciendo lo que dice el artículo, y la sobrevivencia es de más o menos 47%, y del 59% para gente que responde a fotoferesis. Esto es lo que yo les comentaba en slides anteriores, en donde les decía que la respuesta a fotoferesis se correlaciona con sobrevivencia. Y acá tienen la sobrevivencia para pacientes que responden y para pacientes que no responden. Bien diferente. Las células mesenquimales, esto es trabajo de Leblanc y del grupo sueco, de Ole Ringden, etc. También son bastante interesantes. Nadie entiende demasiado bien cómo funcionan, pero bueno, ellos trataron 55 pacientes con distintas dosis de células mesenquimales de third party, no del donante inicial, sino de un donante third party. No sé cómo obviamente no sé cómo se traduce third party. Pero bueno, sí, un donante. ¿Cómo? No involucrado con la... Tercero, perfecto. Bueno, sí, tiene sentido eso, tercero. La respuesta fue del 70%, a mí me parece bastante alta. Respuestas completas, bastante dramáticas. Y las mortalidades al año, 37% en los que responden versus 72% en los que no responden. Por supuesto, uno no sabe acá, ¿no es cierto?, si selecciona, uno está seleccionando a los mejores pacientes, que son los que responden, y por ahí es más allá de la modalidad que usan, y la sobrevivencia de los pacientes que recibieron tratamiento y que respondieron es 53% versus otros que es 16%. Mi crítica a esto es que a mí me resulta difícil, usaron otros tratamientos también los pacientes, entonces es muy difícil discriminar cuál fue el beneficio de las células mesenquimales y cuál fue el beneficio relativo de otras modalidades de tratamiento. Y lo que yo recomiendo finalmente como segunda línea, si no existe un trial clínico, o lo que yo uso es
Para piel, normalmente voy directamente a fotoferesis extracorpórea. Si por alguna razón el paciente no tiene cobertura de seguro para fotoferesis, o no quiere el tema de la máquina, o tiene alguna otra contraindicación, le doy globulina antitimocítica o daclizumab. Tiendo a usar más globulina antitimocítica. Para tracto gastrointestinal sigo usando infliximab para GVH aguda refractaria a esteroides del tracto gastrointestinal, y si estamos tratando al paciente cerca de la falta de respuesta a esteroides, también uso fotoferesis basado en la información de Greinix, y también finalmente en tercer lugar globulina antitimocítica. Para hígado, basado en mis propios resultados, en nuestros resultados, en donde tuvimos un 50% de respuestas en GVH aguda de hígado, siempre uso fotoferesis, y en segundo lugar lejos pentostatina. Así que les digo, bueno, hay, por supuesto existe literatura para basar mis preferencias, pero también existen preferencias, es decir, que alguien puede no estar de acuerdo y preferir usar otras cosas. No se olviden, ayer estuve visitando a los compañeros de, estoy diciendo compañeros no, sin ninguna connotación política, me acabo de avivar, pero a los colegas de Fundaleu, y me estaban contando que existen centros en donde no se realiza profilaxis, por ejemplo, antifúngica u otra profilaxis antimicrobiana. Y por eso decidí agregarles este slide, que no nos olvidemos, la gente no se muere de cosas muy complicadas, se muere en general de cosas simples. Y en trasplante eso es infección, 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 ¿ok? La mayoría de lo que llamamos idiopático, como las neumonías idiopáticas, son infecciones que no agarramos, no enganchamos. Así que no hay que olvidarse del cuidado de soporte y secundario en GVH. Y esto incluye, por supuesto, profilaxis antimicrobiana, educación del paciente, ayudar con los síntomas, ¿no es cierto? No nos olvidemos de que cuando uno tiene 10 litros de diarrea hay que dar un antidiarreico, además de dar la medicación, y ese tipo de cosas que a ustedes les parece por ahí graciosas, pero cuando uno, hay veces que yo tomo el servicio y en mi propio servicio faltan un montón de cosas básicas del cuidado de soporte que el otro attending se olvidó porque tiene 25 pacientes o por lo que fuera. No nos olvidemos de que con el tiempo, en todos estos pacientes, GVH aguda y crónica, porque el 80% de estos pacientes con GVH aguda van a desarrollar crónica también, con el tiempo se fusionan y se funden las complicaciones relacionadas con terapia con corticosteroides prolongadas con las manifestaciones de GVH en sí. Les decía, terapia antimicrobiana debe ser realizada para zóster, debe ser realizada para PCP. Por supuesto, esto es hasta 6 meses post-trasplante, si el paciente no tuvo enfermedad de injerto contra huésped aguda, sino mientras el paciente esté con esteroides hay que dar profilaxis para PCP, hay que dar profilaxis con antibióticos para organismos encapsulados, y no hay que olvidarse de dar profilaxis antifúngica. Y en el caso de GVH aguda o crónica, mi preferencia es usar antifúngicos de espectro amplio, porque nuestro gran problema en este momento no es tanto la cándida como los otros monstruos. Es decir, que en conclusión, la GVH aguda
refractaria a esteroides sigue siendo un problema enorme y que amenaza la vida de una gran proporción de nuestros pacientes. En ausencia de estudios clínicos hay que tratar de tener un approach que sea lo más basado en evidencia posible. Y como les dije yo me baso en el tipo de órgano que está involucrado. Y tenemos que tratar de trabajar en cada centro y, si es posible, en todos los centros de Argentina juntos y del mundo, eventualmente, en definiciones más consistentes de respuesta y que lleven a un timing de iniciación de terapia secundaria que sea más o menos consistente entre centros, como podamos entender y comparar resultados, ¿no es cierto? Y creo que con esto terminé la charla y estoy abierto a preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias. Les quería contar a Daniel y a todos que, como otras, a partir de este año, las jornadas de la sociedad están a la par, están siendo transmitidas por la página web, así que también vamos a tener preguntas de toda la gente que está conectada por acá. Bueno. Sí, Sandra, ahí te llamo. Sí. Ante todo, gracias por tu charla. Gracias. Con el uso de infliximab nosotros tuvimos experiencia en 3 pacientes justamente con H intestinal y anduvo bien, pero tuvimos reactivación a citomegalovirus, tuvimos infección también por micobacterias atípicas. La pregunta es esto, los corticoides vos directamente, si ves que no responden, los suspendés y hacés solamente una terapia con infliximab sola. Y la otra pregunta es, cuando tenés reactivaciones, ¿postergás la dosis siguiente hasta que el paciente controla la reactivación o la infección que tenga, o igualmente seguís el esquema de dosis semanal? Sí. Te contesto la primera pregunta. Eso es un gran dilema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos con los esteroides? ¿Los seguimos, no los seguimos? Yo no los saco, los esteroides. Y no los quito porque los esteroides, desgraciadamente, son la forma más eficaz de tratamiento de GVH aguda y crónica. Nada los reemplaza. Tampoco los aumentás, los dejás a la dosis de... Los dejo a la dosis en donde estuve y agrego terapia secundaria. Nos ha pasado también que hemos tenido complicaciones, que el paciente se ha puesto diabético y hemos tenido que tratarlo con insulina, con lo cual le hace una complejidad cada vez mayor al paciente. Y lo vas a tener, y la mayoría de los Igualmente, pacientes termina la con mantenés insulina. igual a pesar de la complicación, Sí. y que vos dudás que la respuesta haya sido la adecuada con corticoides. Entonces, yo sigo más allá de las complicaciones. Sí, la diabetes la trato con insulina. Es más, la mayoría de los pacientes termina con insulina. Si tengo reactivación viral o si tengo cualquier cuestión de estas, sigo tratando. Sí. Eso es muy importante, porque esto es lo tuvimos en nuestro servicio también, en donde la gente para tacrolimus porque la creatinina aumenta. No, eso no hay que hacerlo. Se sigue, sí, no, es gracioso, pero, y este fue uno de los attending que trabaja para mí, te estoy contando, así que no ocurre. Así que eso no hay que hacerlo. Sí, le corté la cabeza, están pensando eso. Pero eso no hay que hacerlo, y se sigue el tratamiento porque existen maneras de tratar el citomegalovirus, que son suficientemente efectivas. Así que se trata la complicación y se sigue el tratamiento. Hago otra pregunta más. Sí. Tu experiencia, que actualmente casi no se está utilizando tanto, el anti-CD20, sobre todo para el H hepático, que en un momento tuvo como un auge y se utilizó, bueno, la realidad es que ahora por ahí no se está utilizando. ¿Vos estás tanto. hablando de rituximab o ofatumumab? De rituximab. Sí, mira, la experiencia mía con el rituximab es casi nula. Te puedo decir que la experiencia en GVH crónica, inclusive en GVH crónica con, con compromiso visceral, que es en realidad no tan crónica, pues en general algo que
más agudo, sobre todo hepático, los resultados son pobres, y te lo dice mismo Corey Cutler, que es la persona que creo tiene más experiencia con rituximab en Dana-Farber. Él mismo te cuenta que la eficacia es más para piel y mucosas en el caso de GVH crónica que para GVH con compromiso visceral. Gracias. No, de nada. Sí, sí, ¿qué tal? No, de nada. Primero acá, perdona, un segundo, Leonardo, sí, porque no, sí, claro, no, ya había levantado la mano. Una de las preguntas es en relación a lo que decía Sandra. Sí. Si ustedes, cuando tienen un paciente con un GVH 3-4 refractario a esteroides, hacen profilaxis universal para citomegalovirus o siguen con la mecánica de hacer preventive como hacemos con todos los pacientes. Excelente pregunta. Si está bien. Si el paciente reactiva una vez, nunca reactivó. Como política de uso universal. Yo lo que te planteo es, Sí, ustedes como política del servicio. No tenemos, no hacemos profilaxis universal. Lo hacen paciente por paciente. Y si tiene antecedentes, en todo caso, sí, obviamente, porque es una indicación casi absoluta. Si reactiva con esteroides, queda con profilaxis eso para seguro. siempre. Yo digo la universal. Sí. No. Profilaxis. No. Y la otra pregunta que te hago es un problema que tenemos siempre, con los pocos que tenemos con H crónico, es la mayoría de los H crónicos tienen H hepático. Esos son pacientes que tienen indicación de profilaxis para hongos filamentosos. Y es el problema de los azólicos, es la toxicidad hepática. ¿En esos pacientes igual usan azoles? Sí, la mayoría de los pacientes con H crónico no tienen compromiso hepático. Eso no. Los nuestros sí. Bueno. Y nuestra patóloga es muy buena. Y dicen, y ustedes por biopsia lo documentaron. Sí. Está bien. Más, muchas veces tenemos pacientes... ¿Y qué cambios en la biopsia tu patóloga llama? No soy hematóloga, soy infectóloga, así que no te lo puedo decir. Ok. No, está bien, porque eso tendría curiosidad. Nosotros mandamos un abstract con 100 biopsias hepáticas y con cambios relacionados con GVH. Y es interesante porque muchos de los cambios histopatológicos que se atribuyen a GVH, que son idénticos de los cambios histopatológicos que tienen los rechazos hepáticos, ¿no es cierto? Pero, nosotros no los vimos, pero sí vimos otros que no están bien descriptos, pero tenía la curiosidad si la patóloga era uno de estos patólogos que realmente tienen que ver, que no existe un biliary duct en la biopsia para llamarlo, o si tenía un umbral más bajo para hablar de, pero bueno. Además, me acuerdo de un paciente que tiene la piel de cartón, que tiene un líquen en la boca, o sea, clínicamente en piel tiene... Y que tiene elevación de los... Que tiene elevación de enzimas, que tiene una biopsia compatible, porque obviamente la biopsia no es diagnóstica, y que el patrón mejora cuando le ponen una supresión dirigida al crónico, a pesar que sabemos que no hay buena respuesta de hígado en cualquiera de las dos situaciones, aguda y crónica, y ahí tiene una indicación absoluta de usar azoles. Exacto. ¿Ustedes qué hacen en ese caso? Lo que hacemos en ese caso es, yo miro a la tendencia de las pruebas de función hepática. Si existe una transaminitis o una elevación de la fosfatasa alcalina que es, digamos, que no es severa y que es estable con el tiempo, los dejo con el antifúngico, y si existe otro tipo de compromiso que es más severo, los cambio a micafungina o anidulofungina o uno de las... ¿Con qué esquema de anídula? ¿Cómo? ¿Con qué esquema de anídula? Por ejemplo, trisemanal. No. ¿Diario? Diario en la casa. Tenemos, porque estos pacientes reciben las bombitas estas que se las dan ellos mismos en la casa. Nuestra situación es muy diferente. Y si no, en los pacientes donde no tenemos aprobación de seguro para dar micafungina o anidulofungina, lo cambiamos a fluconazol, ¿viste? Con la esperanza de que
que tenga menos toxicidad y tampoco... Pero no, es un problema. Y si no, ¿sabes qué? Espera, no, porque hay otra cosa que hemos hecho en el pasado. Exacto, te iba a decir eso, a punto 5. Tampoco, pero lo hacemos también. ¿Qué haces? ¿Punto 5 día por medio? Eso es lo que trato de hacer yo, exactamente, Pero día por ese medio, sí, los protocolo fines de semana, no sí. demostró Igual después te relajamos con la No, respuesta. tenés razón, no hay nada en la literatura, pero hay gente en donde necesito la profilaxis y en donde realmente el hígado no colabora, punto 5 por kilo de anfotericina liposomal lunes, miércoles y viernes, sí. El micrófono lo tiene el doctor Feldman. Daniel, sí. Doctor Feldman, Daniel, sí. Lo que yo te recomiendo es que por él le cobres una consulta y que te lleve al hospital. Bueno, pero lo puede pagar el hospital, doctor Curiel, por favor. La doctora Milovic. Ah, perdón. No, le quiero hacer una pregunta, no era nada más que un chiste. Dale. Daniel, me interesa mucho lo que vos planteaste de los biomarcadores. Sí. Yo sé que es algo que está todavía recién veremos, pero existe, primero para nosotros va a ser infernal si es que alguno de estos realmente es predictor de la posibilidad de un GRAF agudo severo, porque tampoco tendríamos lo que hacerle. Pero si algunos biomarcadores de estos tienen importancia en la fisiopatología del GRAF, también sería complicado hacer un estudio proteosómico acá en Argentina. Porque No sé, te cuento. Hay pocos lugares que hacen... Yo estuve hablando con un colega acá del CONICET que está haciendo, ¿dónde está? Está haciendo polimorfismos de citoquinas para anemia plástica y son exactamente los mismos que usamos en trasplante. Así que... Te lo digo desde el punto de vista de la mayoría de los centros. O sea, investigación sí hay varios lugares donde Sí. Pero, bueno, independientemente de eso, de esos biomarcadores a la práctica clínica, ¿cuál de todos te parece que pueden tener importancia como primera pregunta? O sea, ¿cuáles de todos podrían tener futuro? ¿Para GBH aguda? Para GBH aguda. Y segundo, si vos, ya que estás cerca de los grupos que están investigando esto, el uso de antibióticos profilácticos previos a que aparezca el GRAF, o sea, como parte de un esquema del uso de antibióticos, ¿influencia la aparición de esos biomarcadores? Si es que hay algo hecho en eso. Muy buena pregunta. Vos estás preguntándome, bueno, vamos primero a la primera. Creo que, mira, los primeros, yo creo que esto, lo que te mostré es muy preliminar, aunque salga en New England y lo que fuera, porque hay que demostrar que estos biomarcadores sirven en otros centros que no sean el nuestro y que sirven cuando se aplican prospectivamente. Yo creo que uno de los más promisorios es el ST2, el receptor de la interleuquina 33, y es el REC3 alfa. Por eso te mostré esos dos. Ahora, no sé qué es lo que va a ocurrir con el tiempo y cuando se hagan sé que, bueno, lo que está ocurriendo ahora es que se está tratando de validarlos en poblaciones más grandes y con centros no solamente nacionales, sino internacionales, como para ver que se pueden usar en otros centros. Tu segunda pregunta creo que es muy importante y muy pertinente por todo el tema de la microbiota y cómo eso puede llegar a influir las complicaciones gastrointestinales post-trasplante. Yo creo que los antibióticos que damos de profilaxis alteran la microbiota y de alguna manera sí pueden tener impacto con la medición de biomarcadores y pueden desde ya tener impacto con la incidencia de GBH aguda del tracto gastrointestinal. Y una de las razones por las cuales se planteó esto es porque estamos viendo mucho más GBH del tracto gastrointestinal de lo que se veía antes. Yo no sé si recordás, pero el problema principal, sobre todo cuando hacíamos más Citoxan y radiación corporal total, siempre era la piel, ¿no es cierto? Y de golpe, yo en parte lo atribuía,
dentro de mí al cambio de condicionamiento, ¿no es cierto? Porque en MD Anderson usábamos más melfalán, entonces yo pensaba, bueno, existe, digamos, existe más toxicidad gastrointestinal con el régimen de condicionamiento, más GBH aguda, pero inclusive cuando usás busulfán, fludarabina y usás otros regímenes, tenemos más, creo que estamos viendo, o estamos, no sé si estamos viendo más, creo que estamos viendo más GBH del tracto gastrointestinal de lo que hemos visto, y yo creo que eso también tiene que ver con la alteración de la microbiota con los nuevos antibióticos que estamos usando como profilaxis. Si te da, poneme en el trabajo. ¿Cómo? Si te dan los resultados, poneme en el trabajo. Te pongo. Bueno, les quería hacer un pedido porque está la comida y después vamos a seguir con el doctor y vamos a tener otra tanda de preguntas con él. ¿Es cortita la tuya, Vera? Sí, me parece que sí. Hola. Bueno, Sí. Hola, gracias por la charla. No, de nada, Obviamente. gracias. Y la pregunta es, vos mencionaste que ustedes, por supuesto, intentan 2 miligramos kilopeso. Si hay resistencia o si falla a esta dosis, ¿intentan dosis mayores, los famosos pulsos de corticoides? No, no, y basado en evidencia europea, entre otras cosas, de que más no solamente no ayuda, sino que es peor, ¿no? Que se está más, se asocia más mayor mortalidad. Básicamente. Bueno, así la que otra no, que es muy cortita la hago después. Bueno, gracias. Bueno, si en pacientes que deterioran la función renal consideran usar la rapamicina como inmunosupresor, coadyuvante, no sé, a ver, si para vos tiene mira, algún rol. Bueno, mi experiencia con rapamicina fue en el fase 2 que publiqué hace años en Chronic GVHD. Para mí rapamicina es una droga muy complicada, porque en primer lugar no tiene la historia que tienen los inhibidores de calcineurina, tiene un montón de interacciones medicamentosas complicadas, es difícil darla con inhibidores de calcineurina, y no sé si reemplaza al inhibidor de calcineurina, es decir que mi umbral para interrumpir el inhibidor de calcineurina es muy alto. Medimos niveles no menos de 2 veces por semana y yo creo que con eso podemos hacer ajustes, los ajustes necesarios. Ahora, no sé cuál es la realidad de monitoreo terapéutico acá, pero si vos no tenés la posibilidad de medir niveles por lo menos semanalmente, en una persona que tiene aumento de la creatinina a lo largo de los días que no se puede explicar por deshidratación, que es, como sabes es la principal insuficiencia renal prerrenal, es el principal problema. En esos casos yo creo que no es inadecuado pensarlo como una opción, pero yo lo dejaría para esos casos. Gracias. Bueno, nos volvemos a reunir en una hora. Les quería pedir una cosa más, que hay muchos que no se inscribieron, que por favor pasen un minutito por la secretaría, por la mesa de la secretaría a inscribirse. Gracias.